Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, esta sería la segunda clase virtual de teorías de la comunicación. Por supuesto que estamos haciendo un intento, ambas partes, de lograr cierta proximidad sobre lo que es la cursada. En caso de que esto continúe, intentaremos hacerlo de la manera más profesional que se pueda. Digo esto porque la idea sería que las clases sean un poco más dinámicas, tal vez que hagamos videollamada, sobre todo en esta materia que es teórica y que implica cierto lugar a, a dudas, a repreguntas que ustedes seguramente tengan, o cosas que no se interpreten, no se entiendan bien o no sean del todo claras. Así que bueno, ese espacio hay que construirlo. Yo creo que la semana que viene, dependiendo de cuánto se extienda esto, podemos lograr hacer una videoconferencia, una videollamada por Loom o Zoom. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Pero bueno, paso a lo que es el contenido de este segundo trabajo, segunda clase formal. Que bueno, les cuento, yo estoy tratando de hacer en unidades fuertes, está bien, donde implique cierta lectura, cierta reflexión y cierto estudio de cada una de las tareas, que implique una comprensión propia suya y un lugar al proceso de enseñanza que sea de la mejor manera. Por eso no les estoy enviando tarea constantemente, sino poder pensarlo un poquito más pausado. Pero bueno, como decía antes, en caso de que esto continúe, me parece interesante poder darnos un lugar a videollamadas o videoconferencias con dudas o repreguntas. Bueno, quiero hacerles una devolución general de los trabajos que me entregaron, que a grandes rasgos están bien. En un principio pensé en responderle a cada uno de ustedes, pero me pareció más ágil y más eficaz poder pensar en una devolución general. Me anoté algunas cosas. Nosotros vimos entonces el modelo básico de Laswell, el modelo matemático y ahora, bueno, y las funciones del lenguaje de Jacobson. Eh, Hasta el momento pensamos un esquema bien simple: emisor, receptor, mensaje, canal, bueno, código y ruido como dos elementos del modelo matemático, y a partir de Jacobson lo que nosotros pensamos es, bueno, el contexto en donde se inscribe esta situación comunicativa. A grandes rasgos, la mayoría lo responde de buena manera, lo responde bien. Yo lo que quería hacer hincapié es, estos modelos de comunicación son modelos integrales, es decir, no podemos pensarlo por partes. El emisor está por un lado, el receptor está por el otro, el mensaje está por allá, ¿no? El canal va por allá. Sino, integrales me refiero a cierta coherencia, en donde está el emisor, está el receptor, está el canal, está el mensaje, está el código, pero todo forma parte de una misma situación comunicativa, ¿no? En algunos trabajos esto parecía estar escindido un elemento de otro. Entonces yo quiero que presten atención a que para entender un modelo hay que pensarlo con una coherencia y de manera integral. Bien. Después, bueno, tuvimos una clase, aunque fue un poco rápida, pudimos ver algunos de estos elementos de la comunicación y lo que nos aporta el modelo matemático del ruido y el código. Y me parece interesante también tener en cuenta que las intenciones del emisor o las intenciones que puede llegar a tener un mensaje, todavía no le estamos dando mucha atención, porque justamente eso es lo que se empieza a complejizar poco a poco, ¿no? Digo, esa complejización de la comunicación, que es donde nosotros empezamos a pensar que todo proceso de comunicación como construcción, ¿está bien?, se ve determinado por un montón de factores sociales, históricos, económicos, técnicos, ambientales, digamos, donde yo estoy emitiendo el mensaje, donde lo estoy recibiendo, ¿no? Entonces, las intenciones como tales hoy todavía no estamos dando mucha atención, porque justamente eso es lo que empezamos a complejizar.
que cuando yo codifico un mensaje o tengo la intención de expresar algo, muy probablemente por un montón de circunstancias, eso se va a ver modificado, vamos a decirlo de esa manera. Y también cuando yo emito un mensaje, ¿está bien? Como lo estamos viendo hasta ahora, no estamos hablando de un sujeto autónomo que está emitiendo ese mensaje. Además, la emisión como tal no necesariamente tiene que ser de una persona y de manera oral. Eso lo venimos viendo, digo, que quede claro. La emisión de un mensaje como tal se puede dar de manera gestual o lo puede dar, o lo podemos escuchar o lo podemos ver, y no necesariamente tiene que ser una persona que lo está emitiendo. ¿Bien? Bueno, entonces hasta acá quiero que presten atención a esto. Digo, las intenciones, la coherencia y la integralidad de todo modelo de comunicación, ¿está bien? La particularidad del modelo matemático que hace en el ruido y en el código, ¿está bien? Que son dos elementos que vamos a empezar a profundizar, porque cuando decimos ruido no tiene que ver solamente con una limitación biológica o física, perdón. O cuando decimos código no tiene solamente que ver con hablar un mismo lenguaje. Justamente el esquema de la tuba de Schramm lo que nos permite pensar son un montón de conceptos y elementos que forman parte de toda situación comunicativa y que hasta el momento no estaban contemplados. El esquema de la tuba entonces lo que nos permite pensar es qué pasa si en el circuito de la comunicación entre dos partes como mínimo, ¿no? Entre un emisor y un receptor, la comunicación o lo que yo estoy emitiendo como emisor empieza a circular. Es decir, ya el emisor no está solamente diciendo algo, sino que según cómo ese otro lo está interpretando, está modificando o no el mensaje. O en una conversación hay una ida y una vuelta. Entonces, esa es la retroalimentación que nos permite pensar el esquema de la tuba. Y lo fundamental acá es que ya el código no tiene que ver con hablar un lenguaje, sino que tiene que ver con la experiencia individual de cada uno. ¿Vieron? Hay muchas frases que uno podría situar. Si estuviésemos en la clase en vivo sería un poco más simple, pero como es un video y no quiero que se malinterprete, voy a hacer lo más sintético que pueda. Pero si nosotros venimos de estar con un amigo o con una novia o con un tío o de ir a la cancha, ¿no? Evidentemente vamos a tener una experiencia reciente muy distinta a si luego de esa experiencia nos vinculamos con alguien que estaba o trabajando o que vino de estar 1 hora y media en un colectivo o que estuvo conversando sobre cosas serias o vino a un velatorio, como ejemplos bien extremos. Vamos a estar atravesados por experiencias recientes muy distintas. Entonces, a la hora de emitir un mensaje y de recibirlo en la otra parte, van a tener dos códigos recientes por el propio contexto del cual vienen súper distintos. Acá estamos teniendo en cuenta solamente el contexto físico, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, si nosotros pertenecemos a dos grupos sociales completamente diferentes, también vamos a tener interpretación distinta de un mensaje, ¿no? Es decir, yo si vivo en un barrio vulnerable, no voy a tener la misma acepción de lo que es o pagar con tarjeta o comprar en un supermercado grande o lo que son los bienes básicos de alimentación. O sea, dependiendo el grupo y la clase a la cual yo pertenezco, voy a tener una recepción de un mensaje completamente distinta. ¿Está bien? Esto no tiene que ver con juicios de valor ni con discriminación, sino simplemente con entender que el grupo de pertenencia al cual yo me refiero tiene una implicancia súper importante a la hora de entender el mensaje que viene del otro. Lo mismo
lo que podemos pensar con la personalidad de una persona. Es decir, yo no voy a interpretar el mismo mensaje dependiendo qué personalidad tengo o qué me gusta más, qué me cae mejor, quién me lleva, con quién me llevo mejor, con quién me llevo peor. O sea, dependiendo mis rasgos personales, yo voy a interpretar un mensaje de otra manera. Entonces, a grandes rasgos, lo que nos plantea el esquema de la tuba es que el código que vendrían a ser los valores, las creencias y la experiencia de cada una de las personas, ¿está bien?, va a influir mucho en cómo yo interpreto, y en este caso utilicemos como sinónimo decodifico, un mensaje. Entonces, la codificación, que es cuando yo escribo un mensaje, ¿está bien? Escribo como ejemplo, pero podría ser un sistema binario, un lenguaje de señas. Digo, cuando yo emito un mensaje, en la decodificación puede haber muchos mensajes. Es decir, la decodificación, que vendría a ser la interpretación, puede ser de muchas maneras según cuál sea la personalidad de esa persona, el grupo de pertenencia de esa persona y el contexto en el cual se recibe ese mensaje. Bueno, acá estamos viendo entonces el esquema de la tuba, que es muy importante entonces. Circuito, el concepto de circuito de comunicación, es decir, está circulando el mensaje, no es propiedad del emisor. La retroalimentación como un elemento de un ida y vuelta entre quien emite un mensaje y quien recibe ese mensaje. Y las características que tienen quien recibe ese mensaje o quien decodifica ese mensaje. Bueno, hasta acá entonces llegamos con el esquema de la tuba y pasamos, ¿está bien?, lo que son los elementos básicos de la comunicación de Laswell, el modelo matemático que vimos en la anterior clase y las funciones del lenguaje y el papel que ocupa el contexto con Jacobson. Bueno, recuerden que en el Word que les estoy enviando y en las carillas, en las dos carillas de este próximo texto, presten atención a las dudas que tengan y háganmelas saber, ¿está bien? Por el Sendra o también en el propio trabajo que me hagan, que me permita a mí, a la hora de devolvérselos, como lo estoy haciendo ahora, integrar sus preguntas o repreguntas o cosas que no quedan del todo claro, que me parece que es un papel re importante el de ustedes, ¿está bien? Entonces yo les doy esa responsabilidad. Y bueno, eso, lean los textos, lean el Word y cualquier consulta me la hacen saber. Bueno, muchas gracias y tienen tiempo hasta el miércoles próximo para entregarme el trabajo. No se cuelguen. Bueno, saludos.